Amigos televidentes, de vuelta en este su espacio Cerrando la Noche, y como siempre, como es costumbre, ya a partir de nuestro segundo segmento, pues entramos con los invitados del día a hablar sobre el tema de importante actualidad, y vamos a hablar de un tema que es sumamente importante para los padres, las madres, y sobre todo es que el comportamiento de sus hijos a la hora de tener algún tipo de problema, cuando se tiene que ser sometido a una terapia del habla auditiva. Y yo creo que tenemos aquí en nuestro SEA una persona especializada y sobre todo preparada para hablar del mismo, y es a Eileen Tona, quien es terapeuta del lenguaje y audióloga. Con ella vamos a conversar, le damos la buenas noches. Buenas noches, Eileen. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Qué bueno. No sé si el nombre lo estoy pronunciando bien, Eileen. No, Elaine. Eileen Exacto. Tona. Así. Nada, buenas noches y bienvenida. Gracias. Regularmente, ¿cuáles son las principales características o lo que usted ofrece a la persona que van a su consultorio, a la que suele dar algún tipo de consulta con relación? Regularmente es problemas auditivos o problemas del habla? Ambos. Ambos. Sí, porque los problemas auditivos es lo primero que hay que descartar cuando un niño no habla a la edad que tiene que hacerlo, ¿ok? Muy frecuente que cuando uno pregunta por qué le mandan a hacer los estudios, la mamá dice, ¿por qué no habla? ¿Qué es lo normal? Que al año, 12, 14 meses aproximadamente, ya un niño comienza a decir las primeras palabras. Veo mucho acá en Santo Domingo que son 2 años, 3 años y todavía el niño habla muy poco. Te cuentan que solamente dice mamá, papá, leche o agua, ¿ok? Pero a los 2 años ya eso no es normal. A los 2 años hay que primero descartar si el niño está oyendo bien o no. Si oye bien, entonces hay que hacer una evaluación de las habilidades del lenguaje, a ver qué es lo que está pasando. Normalmente es un retraso en las etapas en las que se adquiere el lenguaje. Y eso viene, por supuesto, desde muy antes, probablemente desde los primeros meses, pero son cosas que suelen pasar desapercibidas, porque las primeras palabras es como el gran hito, ¿sí? Como la gran señal de que hay una evolución, hay un desarrollo. Entonces, cuando esas primeras palabras no se producen al año, ya comienza a haber una alerta. Pero lamentablemente hay madres que lo dejan pasar, quizás porque dicen, no, es que él va a aprender. O yo hablé tarde, su papá habló tarde. No, y el abuelo habló a los 7 años. Pero son frecuentes la visita preventiva de los padres cuando los niños presentan ese tipo de retraso. Normalmente viene a ser correctiva, ¿sí? Ya. Porque llegan después de los 3 años, sí. Afortunadamente se está haciendo conciencia y ya hay médicos que nos refieren a edades tempranas. 1 año, año y medio, 2 años, entonces todavía a esa edad se puede hacer mucho, ¿sí? Es triste cuando esperamos 5, 6, 7 años para corregir un problema que pudo haber sido un asunto solo de estimulación, pero pasó tanto tiempo que ahora es de rehabilitación. Pero ¿a qué tiempo puede darse cuenta, qué sé yo, el pediatra? Porque ya la madre es más difícil, ¿verdad? La madre se da cuenta que ya con el tiempo, pero detectar los problemas auditivos del niño a temprana edad. Hay una relación importante que ve el pediatra y es el desarrollo motor, es decir, el movimiento. La reacción a la... Sí, si el niño camina, por ejemplo, las palabras cuando comienzan a aparecer normalmente se dan a la par de cuando el niño comienza a caminar, ¿ok? Entonces el pediatra puede evaluar si el niño se sienta, si mantiene control, si se levanta agarradito, se mantiene parado, si ya empezó a caminar a la edad que tiene que hacerlo. Y la respuesta a los sonidos. Eso también es algo muy importante. Si el niño, por ejemplo, voltea cuando la madre lo llama, si se calma, si está llorando y se calma cuando la madre le habla, eso es un factor muy importante de observar, porque eso nos puede decir si hay una buena audición o no. Y si no hay una buena audición, va a haber un retraso en el desarrollo del lenguaje. Eso es seguro,
¿Por qué? Porque nosotros nos retroalimentamos cuando somos bebés, cuando empezamos a balbucear, mamá, mamá, mamá. Yo me oigo, yo bebé me oigo, eso me gusta, me causa placer y lo sigo haciendo. Cuando lo hago y no me oigo, entonces esa conducta comienza a desaparecer. Me desespera. Sí, porque no hay un refuerzo. Entonces la conducta desaparece. Así que es importante también desde bebés observar si esos bebés están balbuceando, si están produciendo sonidos, si responden a las voces familiares, si reaccionan ante un sonido fuerte. Elaine, hay una preocupación. Regularmente las madres y los padres no ven los errores y defectos de sus hijos. Quieren taparlo, decir que, como tú dijiste al principio, no, que su abuelo era así, que su abuela era así, que eso es normal, que el niño cuando tenga mayor edad pues va a aprender a caminar perfectamente, va a escuchar, va a sonreír, va a hacer todas las cosas que tiene que hacer normalmente un niño. En este caso, ¿qué responsabilidad tiene su pediatra? Que es quien lo ve cada mes, cada 4 meses, cada 6 meses. ¿Qué responsabilidad tiene él de que no le refiere a un especialista del área? Es exactamente eso, el retraso en la derivación. El pediatra debe ser muy observador, analítico, detallista, porque a veces son justamente los detalles los que nos hablan de que algo pudiera estar fuera de orden, ¿ok? Si el pediatra ve el desarrollo de los movimientos, si el pediatra observa al niño a ver cómo se comunica quizás con el hermanito que fue con él a la consulta, cómo le pide las cosas a la mamá, si quizás es un niño más grandecito pero que no pronuncia bien, no se le entiende lo que dice, ¿okay? Esas son cosas que el pediatra puede observar. Si es agudo en el sentido de la observación, ¿okay? Y del detalle. Y no limitarse solamente a medir y pesar al niño y las vacunas, es decir, hay que hacer una observación. El protocolo normal de siempre, hay un protocolo ya sí. que lo siguen al pie de la letra. Exacto, es como dejarse guiar un poco por el instinto, que también es bueno en todo profesional, no todo es tan mecánico y tan metódico, también está el instinto por algo, porque el instinto es lo que nos dice cosas. Bueno, en mi caso yo tengo tres hijos y uno de ellos, el segundo, cuando tenía la edad de aproximadamente 6 años, el pediatra lo observa y dice, y le ve la mano. Dice, pero él tiene la mano de un niño de 4 o 3 años, no está creciendo normalmente como debe crecer. Y a partir de ahí empezó un tratamiento y el niño pues es mucho más alto que yo y mucho más fuerte que yo. Entonces me superó a mí en tamaño, en estatura. Por lo menos un alivio para él, caramba. Claro, por supuesto. Y es alta la tasa de, bueno, no de niños, ya de jóvenes que tienen dificultad con el habla producto de una no atención a tiempo. Sí, lamentablemente sí. Entonces hay muchos adolescentes por allí que han sido víctimas de bullying, ¿okay? Inclusive desde antes, en la escuela básica han sido víctimas de bullying porque no hablan bien, porque no dicen quizás la R, la cambian por una L y eso suena gracioso ante los oídos de los compañeritos. Entonces hay una afectación también en la autoestima, en la identidad, y es algo que es sencillo en las primeras etapas, pero que puede traer consecuencias muy importantes para los jóvenes. Pero el cambio de la R por la L o de la R por la I no tiene mucho que ver con el regionalismo. Claro, aquí hay eso que es cultural, ¿ok? R por L y está también por la I, pero la R, pero por ejemplo... cultural en 2 regiones, sur y norte. Sí, pero que yo tendría que irme a una de esas regiones y comenzar a rehabilitar a todos los habitantes, ¿no? Hay cosas que van con el gentilicio. Algo regional, muy Es cómodo. algo Sí, regional. esas 2 regiones. Una dislalia sí es, por ejemplo, que yo diga cado en vez de carro. Pues ahí sí hay problemas ya. Exactamente, Claro. a eso me refiero. Y hay más de un profesional por allí que habla así, Sí, sí, ¿sí? sí. Entonces es algo que se puede corregir tempranamente, pero de todas maneras, si usted es adulto y tiene esa dificultad, podemos ayudarle. Todavía a cualquier edad eso se puede corregir, por supuesto, mientras más temprano es más fácil. Mientras más viejitos somos es un poquito más difícil, pero no imposible. Doctora Elaine, Arrocado. Ajá.
Sí, y los hay. Lo dicen Junior, sí, yo he escuchado personas adultas Sí. decirlo. Sí. Sí. Pero No te pronuncian la palabra pero correctamente. no necesariamente es un problema motriz. En términos, Exacto, no necesariamente creo que lo que quieres decir es si hay una afección anatómica, Claro. no, todo puede estar dentro de límites normales, la lengua eleva bien, Falta de un ejercicio. pero exactamente, falta esa concientización, en particular con la R, falta la concientización de la vibración de la punta de la lengua, saber hacer requiere de una fuerza motriz de la lengua y de saber cómo, además de una fuerza de aire suficiente. Son Y- cosas funcionales. y es Y posible perdón, escúchame, Junior, y de darle al cerebro el mensaje para que lo haga también, porque es un asunto que tiene que Ajá. mandarle el mensaje al cerebro. Eso viene posteriormente, cambiar el hábito. Claro. Hay un hábito incorrecto que cambiamos por uno correcto. y es posible que esa no pronunciación correcta de la palabra esté asociada a una disminución de la capacidad auditiva, que es lo que escucha al final sea eso, Ajá, y no ajá. escucha la 2R, sino Sí. una. Tienes razón. Sí, tienes toda la razón, porque cada sonido de nuestro idioma tiene lo que se llama formantes acústicos, ¿ok? Es decir, hay unas frecuencias determinadas en cuanto a sonido para cada letra, por decirlo de alguna manera. La R tiene los suyos. Si en esas frecuencias quizás hay una disminución de los umbrales auditivos, del límite de audición, puede ser que no se perciba adecuadamente ese sonido. Como no se percibe adecuadamente, no se va a decir como es. Es así. Doctora Elaine, consejos, algunos mensajes para las madres que están viendo en nuestro espacio, cerrando la noche, con relación a darle tratamiento a sus hijos, cómo prevenir, cómo corregir esta conducta o tratar de que ellos puedan corregir sus dificultades, cómo es el tratamiento cuando están pequeños, algún tipo de mecanismo de terapia o de atención para poder detectar cualquier anomalía. Sí, ante la duda siempre consultar, preguntar, ¿ok? Ante cualquier duda, por más obvia que parezca, ¿sí? Como digo muchas veces en los talleres de formación, no hay preguntas tontas, sino un tonto que no pregunta. Entonces, ante cualquier cosa que nos haga dudar de si está siendo normal el desarrollo de mi hijo o no, vamos a preguntar, vamos a consultar. ¿Quién es el inmediato que está? Está el pediatra. ¿Ok? Estamos nosotros también, que nos pueden llamar, pueden ir hasta allá y pueden, mire, ¿será que esto es normal? Sin embargo, en las escuelas uno se da cuenta que usualmente en el famoso dispensario médico lo que hay es una psicóloga que posiblemente detecta otro tipo de problemas y no eso. Y yo no sé si aquí va el tema de cómo también tratar de ampliar la base de los profesionales que están o en un distrito O el escolar. conocimiento de ella, entonces. No, es que hay cosas que son también bastante técnicas que tiene que haber la especialidad en esto juega un papel. Porque la psicóloga, pues bueno, tú no oyes muchacho, quizás te refieres, pero una persona experta tiene la posibilidad de detectar inmediatamente el tipo de anomalía que hay. Sí, claro, en más detalle. Claro. Pero sí es cuestión de educarnos un poquito, de informarnos un poquito más. Porque, por ejemplo, a los maestros, nosotros le damos tips de cómo detectar, cómo darse cuenta. No, yo Es dije, cuestión eso de es bruta. darse cuenta. Eso es lo que dice. Eso sí es bruto. Pero eso puede cambiar, ¿no? Y yo Sí, pienso claro. que si cada uno se convierte en agente de cambio, poco a poco las cosas van siendo mejor. Entonces, ¿qué pueden hacer los padres en casa? Primero, escuchar, ver, ¿ok? Observen a sus hijos. Quizás hagan un punto de comparación entre otros niños de su familia que han tenido un desarrollo normal. Eso nos puede dar allí una señal. Conversar con nuestros hijos. Conversar. ¿Por qué? Porque nosotros somos modelos. Y ellos van a imitar nuestra forma de hablar, nuestra forma de pronunciar, hasta nuestros gestos, la manera como entonamos, todo lo imitan. Y si nosotros somos un buen modelo, seguramente que vamos a tener niños con un buen desarrollo del lenguaje. Y eso no es hasta una edad, porque llega una edad en que ellos no imitan a uno, ellos imitan el ambiente. Ah, claro, por supuesto. Y más- Eso ya va más hacia los y más la pantalla valores, ¿no? chica. Ujú, Y más, sí. más la televisión. Pero en la medida en que nosotros tengamos un contacto significativo,
vamos a seguir siendo modelos de alguna manera, aunque en ciertas etapas de la vida ellos A veces le den más desfasado, ¿verdad? Porque ven a uno importancia. como modelo desfasado. Claro, ya cuando ellos crecen, los referentes son los amigos, pero Claro. depende mucho también de qué tanto alimentemos esa relación mientras que están pequeños. Doctora Elaine Tona, usted dijo ahorita y habló de algunos parámetros o comportamientos que tienen los niños a cierta edad que son normales. ¿Podemos refrescarle esto a las madres? A tantos meses el niño hace esto, a los 6 meses hace esto, a los 8 meses, al año. Algunas de las características principales del comportamiento que tiene un niño normal Sí. sobre un tema específico. Sí, por supuesto. A los 2 meses aproximadamente el niño debe vocalizar, es decir, emitir griticos o decir ah, ¿ok? Los balbuceos aparecen a los 6 meses, 6, 7 meses, 8 meses, 9 meses el niño intenta hablar y decir cosas que son los gorjeos que decimos o lenguaradas. Hasta que llega a las primeras palabras. Primeras palabras, atención, a los 12, 14 meses, a veces antes, es normal. Pero si el niño tiene 1 año y 2 meses y 3 meses y no ha dicho sino solamente papá, mamá, preocupémonos. Si a los 2 años, ojo, el niño tiene solamente 3, 4 palabras, preocupémonos más, porque el vocabulario normal para los 2 años es 50 palabras. 50 palabras. 50, debería. Porque entre los 2 y los 3 lo que hay es un aumento significativo del repertorio de palabras que adquirimos para luego comenzarlas a combinar y empezar a hacer oraciones. Exacto, oraciones. Yes. Mamá, agua. Exacto, ya. ¿Sí? La van complementando. Exacto, y vamos haciendo más complejo y más larga la frase. Nos dice que es tiempo de irnos a una pausa con su permiso. Vamos a ir a ella y luego continuamos con esta interesante entrevista con la doctora Elaine Tona, quien es terapeuta del lenguaje y audióloga. Vamos a la pausa. Amigos televidentes, de vuelta en este espacio Cerrando la Noche. Y Junior, como siempre son interesantes estos consejos. Yo diría que sumamente interesantes. Yo creo que sí que pueden ayudar mucho a uno, sobre todo los y las que tenemos que estar todos los días hablando para comunicarnos con terceros. Y que a veces hay palabras difíciles que no logramos pronunciar, no logramos decir. No, los problemas de dicción Sí. son graves. Sí, así es. Pero además, como tú dices, hay ejercicio del habla que hay que hacer con palabras dificilísimas que se le dificulta a uno, pero con técnica y con ayuda profesionales sobre se todo. pueden superar. Así es. ¿Ha notado muchos problemas de este tipo en adultos? Sí, realmente sí. Y a veces es bueno, con solamente leer en voz alta, unos minutos al día, se va mejorando también mucho la pronunciación, porque nos trancamos muchas veces en palabras desconocidas, que no son familiares para nosotros. Otra forma de practicar, si somos adultos, inclusive con los niños, les podemos enseñar trabalenguas, a que digan trabalenguas. Es una excelente forma de mejorar esa pronunciación. Ahora, ¿qué sucede mucho en adultos también? Que estamos hablando de profesionales de la voz, ¿verdad? Como en el caso de ustedes, cantantes, profesores, operadores de telemarketing, que aquí hay muchos centros de telemarketing. Locutores, gente que usa su voz como instrumento de trabajo. Se ve mucho la disfonía crónica, es decir, la que dura en el tiempo, esa ronquera que no se me quita y que tengo que estar carraspeando todo el tiempo, así. Sí, sí, ¿Okay? sí. Si supiéramos cuán dañino es el carraspeo para nuestra voz, dejaríamos de hacerlo. Si nos imagináramos cuán importante es un buen patrón respiratorio, ejercitar nuestra respiración, los pulmones, el diafragma, para tener una mejor voz y aumentar la calidad de nuestra voz, pues lo haríamos más a menudo.
Entonces es también un signo de alerta. Si usted se pone ronco con mucha facilidad, si habla 1 hora seguido y ya siente que la voz se le va volviendo opaca, es hora de consultar a un especialista, porque puede haber un problema no anatómico, pero sí funcional. Usted mencionó varias áreas de personas que tienen que utilizar la voz como medio de trabajo. Sin embargo, no mencionó una que para mí es importante, aunque al principio del programa se mencionó de manera, digamos que marginal. Los profesores, encargados del plan de enseñanza tienen que hablar de mucho nuestros hijos. a diario. Sí. Usted que está vinculada de una u otra manera a este mundo, ¿ha detectado muchos problemas de dicción en ese proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestras aulas? Sí, hay algunos problemas de dicción. Y es peligroso cuando hablamos de dicción, ¿ok? Porque los maestros también son modelos. Por eso le hago la pregunta. Ajá. Y los modelos, pues si queremos tener unos muchachos bien educados, bien formados, tenemos que revisar también. Que hablemos como es el castellano. Eso, bien. Pero vuelvo a lo que es la lectura, porque es que cuando una persona lee, tú lo notas inmediatamente, porque es una persona que pronuncia bien, es una persona que tiene un buen nivel de vocabulario. Se ha perdido mucho esa cultura lectora, sea el profesional que sea. Sí. ¿Okay? Casi no leemos, también porque andamos rápido. Y el cibermundo, ¿okay? Se ha encargado de hacernos leer cada vez menos, porque sintetiza las cosas, las convierte en símbolos y se sustituyen palabras por símbolos. Eso quiere decir que hay menos necesidad de leer, se habla más. Ya no evitamos escribir, por ejemplo, por el chat y enviamos notas de voz. O abreviamos la palabra. Ese famoso que lo que es, eso me pone a mí, me pone nervioso. ¿El qué? El que lo que eso me pone nervioso. KLK. Sí, KLK, eso me pone nervioso. Yo tardé en entender qué era. Sí, yo me pongo nervioso cuando veo eso, de verdad. Pero son códigos de comunicación y yo digo que hasta válido, porque la gente se entiende, se comunica con ellos. Sí, por supuesto, nos entendemos. A lo que voy es que no nos ayudan para aumentar nuestro nivel de vocabulario, la elocuencia, ¿ok? Si le pedimos a un jovencito, que nos relate un acontecimiento de ayer o lo que hizo esta mañana, observemos cuántas palabras diferentes nos dice y cuántas sustituye por palabras genéricas. Prácticamente la misma, sí misma. Sí, aquí hay una palabra que a mí me da mucha gracia, porque si a un dominicano le quitan la palabra cosa, le quedan muy poquitas palabras en el repertorio, porque muchas se sustituyen por cosa. Cuando la palabra no llega a cosa, es la que cabe. Otra, esa vaina. También, esa es otra también, palabra. también. Vaina. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no encuentro la palabra y utilizo cualquiera de esas. Es un problema. Yo creo que es algo que debilidad de nuestro sistema educativo, que lamentablemente los profesores se han olvidado de la lectura comprensiva, de la redacción, sí. Sobre todo de leer una obra y saquemos un argumento, hagamos un relato de lo que tú entendiste. Ese tipo de cosas lo hemos dejado en el pasado. Así es. Y estamos teniendo profesionales que son buenos en un área, pero en cultura general saben muy poco, lamentablemente. Tenemos esa debilidad. Sí. Con relación, seguir hurgando en los profesionales, sobre cualquier tipo de dificultades que pueda tener, a veces no solamente el habla, sino también auditiva, porque lo escuchamos que repíteme otra vez que no te escucho, repíteme otra vez, o pégate más al auricular que no te oigo. Sí. Vemos siempre este tipo de presiones. ¿Qué pasaría en estos casos? ¿Qué debemos hacer? Sí, hay lamentablemente muchos casos de pérdida auditiva, es decir, disminución de la audición, porque esta particularmente es una ciudad muy, muy bullosa. ¿Okay? ¿Qué pasa con los docentes? Los docentes no presentan solamente problemas de voz, sino también problemas de audición, porque pasan horas, 8, 10 horas diarias en un ambiente de ruido elevado. Eso va deteriorando y en la medida que mi audición se deteriora, yo elevo la voz porque no me oigo bien. ¿Sí? Entonces son dos cosas, dos problemas paralelos que puede presentar un docente y que lamentablemente se ve muchísimo. He recibido docentes de más de 25 años, 30 años de ejercicio profesional
con una disminución de audición y con una disfonía. Y es verdad que somos tan bullosos nosotros. Sí, mucho. ¿Eh? Mucho. Venezuela no hacen tanta bulla. No, Pues en porque... guarimba. Sí, claro, pero eso no todo el tiempo tampoco. Junior, yo no quiero defenderla a ella, no quiero ¿Sabe qué? defenderla. ¿Sabe no, qué pero sí, pasa? no quiero defenderla, pero somos bullosos. Sí, no quiero sí, defenderla, sí es cierto. Y habla muy alto. Sí. Sí, nosotros tenemos nuestras regiones donde se habla muy alto también, hay 2 específicamente, pero aquí por lo general, en República Dominicana se habla muy alto, se toca mucha bocina, ¿okay? Mucho colmado con música elevada. Entonces sí son factores que todos los días, durante horas prolongadas, deterioran. Y mucha música alta en los barrios. Ajá, Ay, sí. pero, Yo tengo un y colmado de somos- este lado y un colmado de este lado. Pero vamos a te algo- está acostumbrando. Junior, ya. vamos, Sí, por eso me estoy vamos a algo acostumbrando que es preocupante y que nos debe preocupar a todos los padres. Los adolescentes con los audífonos 6, 7, Ah, sí, 8 sí, sí, horas sí. y bien elevada la música, no es que bajita, bien elevada. ¿Hasta Ese qué es un punto problema. puede ser dañino esto? Es muy dañino. Eso es cuando uno hace la evaluación audiológica, ¿ok? Viene normal, cae. Cuando uno pregunta, ¿usas audífonos? Sí. ¿Cuántas horas? Bueno, nunca te dicen la cantidad de horas real, Ni el volumen tampoco. ni el volumen. Bueno, los Pero hijos míos, son jóvenes que yo tengo que utilizan- quitárselo porque yo lo escucho, yo mismo lo escucho sin tenerlo puesto. Imagínense. Entonces, no, ¿esto qué hace? Va matando unas células que hay en el oído interno que nos permiten interpretar y escuchar todas las frecuencias que hay en el ambiente. O sea, el sonido tiene un rango de frecuencias. Las frecuencias agudas se mueren esas células y si se mueren no se recuperan. Bueno, excelente consejo. Yo diría que todos debemos ponerlo en práctica y comenzar pues a preocuparnos por nuestros sentidos, tanto el oído como el habla, la audición y lo que es los sonidos. Tenemos que Así es. comenzar a preocuparnos por eso. A hacer conciencia. Esa es ¿Algún la mensaje idea. final, alguna anécdota para nuestro pueblo dominicano orgulloso? Que hagan menos bulla. Sí, por favor. Wow, qué difícil cambiar esto. Pero sí, concientizar, cuidar nuestra voz, cuidar nuestra audición. Si hay muchos dolores de oído frecuente, infecciones, también vamos a acudir al médico. Niños que no hablan bien a la edad que tienen que hacerlo, por favor, vamos a consultar. Y vamos a ser más detallistas, más juiciosos en esto. Y si puedo dar un número telefónico, claro que por sí. favor, para cualquier consulta pueden comunicarse con nosotros al 809-334-6068. Estamos a la orden allí para lo que necesiten. ¿Puedes repetirlo, por favor? 809-334-6068. Para las personas con pérdida auditiva tenemos una oferta de Semana Santa en audífonos, ¿ok? 50% de descuento en la segunda unidad. Al mismo teléfono se pueden comunicar para mayor información. Bueno, agradecer a la doctora Elaine Tona, quien es terapeuta del lenguaje y audióloga, por haber estado con nosotros y sobre todo ese interesante consejo para nuestra salud y sobre todo nuestra familia. Con ella despedimos el espacio del día de hoy, agradecerle como siempre la sintonía. Un servidor, Giovanni Almonte Junior Espinosa, le deseamos feliz resto de la noche y hasta mañana.